Debes haber disfrutado, ¿no? Con la causa de los cuadernos. Muchísimo. Entonces, es un momento orgásmico. Me imagino, sobre todo cuando Cristina no quería aparecer, ¿no? Claro, hermoso, hermoso porque... Y la hacen aparecer. Y eso es lo lindo, le hacen poner la cara, ¿no? Porque ella está acostumbrada a no ponerla. Exacto. Ni siquiera la guita quiere poner. Ni siquiera la guita. Bueno, ahora le están pidiendo la guita, por lo menos que devuelva... Lo que pasa es que los testaferros también se mexicanean, ahí está el tema de fondo. Sí, es verdad. Vos sabés que esta diputada que te cuento, que me decía la loca del balcón nos está hundiendo, Sí, estamos hablando de una diputada de su riñón, Es que en realidad no está bailando, está temblando. No, lo que me contaban en el kirchnerismo es que no le está sentando bien el encierro. Es que no es joda, aunque no sea es joda, obvio. Aunque esté en la... Viste que la gente dice, bueno, está en la casa, es un lujo, sí, pero... a ver, ¿nos acordamos de la pandemia, lo que fue estar en la casa? Vos estás en tu casa, pero eso te puede ir... te puede afectar. Te puede afectar. Ya estaba afectada, imagínate ahora, ¿no? Y le esperan 13 causas más, lo cual está buenísimo, con lo cual es garantía de que es ahí que va a suceder todo. El final sucede ahí. Bueno, vamos a ver a Milei bailando. Esto es en Florida, ¿no? Cuando llegó en el CEPAC. YMCA. ¿Qué pasa, Gaso? ¿No te gusta el YMCA? Me gusta más el rock, pero bueno, qué sé yo. Una cuestión de gustos. Está emulando, acá está emulando a Trump, acá en la convención conservadora. Es de los Village People, es divertido. Ahí lo vemos a Milei. Está muy contento, Milei, está muy contento. Sí, bueno, además ese es un auditorio conocido para ella, son varias participaciones que ha tenido en la CIPAC. Bueno, ¿cómo lo ves, Diego, esto? Mira, en términos lácteos te lo contesto. ¿Lácteos? Sí. Ay, ya estoy asustada. Mira, no te asustes. Vos acordate que Cristina había dicho Conste que lo está diciendo él, ¿eh? Sí, no, pero te lo voy a decir de modo elegante, así que no te asustes. Cristina había dicho que Javier era un yogur porque tenía fecha de vencimiento. Ajá. Las elecciones demostraron que es un yogur larga vida. Que Axel en realidad es un danonino vencido. Ay, Dios. Es la realidad. Sí. Y que ella es activa con ciruela. Cagó. Y lo sabe. Esta es la verdad láctea. El liberalismo no se corta. Y que se vayan los cucas a llorarle a Santa Brígida, ¿no? Para completar la metáfora. Esto es lo que dejó las elecciones. Por eso él está tan exultante. Y va a seguir porque ahora puede incluso apretar el acelerador en la curva. Y está buenísimo, porque las reformas que hay que hacerlas. Y hoy contamos con la posibilidad de hacerlo, porque además el liberalismo tiene buena leche. Bien, bueno, una metáfora tranquila. Menos mal que... No, te cuidé quedamos siempre. Ahí. Frente a damas me cuido. Sí. Ponele. Vamos a escuchar un fragmento del presidente Javier Milei en Estados Unidos. Quisiera dedicarles estas palabras sobre todo a los neoyorquinos que prendieron el camino inverso al que emprendió Argentina y ahora van a vivir bajo un gobierno comunista. Sepan que si la cosa se pone complicada, siempre serán bien recibidos en nuestra tierra si buscan prosperar. Bueno, tenemos a dos analistas, Viviana Isasi y Gila Vilker, que tienen dos miradas distintas, lo cual está muy bueno. Gila, ¿cómo ves este nuevo Milei, esta gira que está haciendo por Estados Unidos, el apoyo de Trump? Bueno, que baile, ¿no? Un presidente que no estamos acostumbrados, bueno, con Milei sí, pero en general es su parte de outsider, ¿no? Si bien cada vez se parece más a un político tradicional. Bueno, ahora bailan todos, ¿no? Baila él en Estados Unidos, baila Cristina en el balcón. Baila Cristina, es verdad. Está de moda todos a bailar, todos a bailar. Mira, a ver, la fuente principal de poder de Milei fue la adhesión popular. Fueron las urnas en el 23, después los últimos 3 meses antes de la elección, una situación difícil. Tuvo otras situaciones difíciles, pero tuvo una situación difícil y una reválida en la última elección. Que de alguna manera, el presidente habló el otro día de consenso social versus consenso político. Dijo, tengo el consenso social, vamos a ver el tema del consenso político o no tengo el consenso político. Sí. Y a mí lo que me parece es que efectivamente el consenso social, la revalidación electoral, el acompañamiento en términos de opinión pública, es hoy su fuente primera de poder. En realidad, si vos mirás los primeros 2 años de gobierno, esa adhesión pública fue lo que ordenó
la trama política, ¿no? Ordenó... ¿Cómo les gusta el nombre de mi programa? La trama, lo están usando todos, la trama. ¿Dije la trama? La trama, la acá está y bueno, pero estamos Hoy acá. Lo escuchaba Porque Diego estamos Cabo, acá. la trama también. Qué lindo nombre. Lindo nombre, es verdad, es verdad. Así que ahí hay algo que vuelve a reconquistar eso que parecía que se estaba diluyendo. Y creo que eso es lo que expresa este Milei exultante. De todos modos, me pregunto, digamos, si no ha habido acá si el voto ha significado poderes plenos, adhesión plena, o, bueno, dale, un ratito más, bancamos un ratito más a ver qué podés hacer. Sin lugar a dudas, ha logrado poner en valor la credencial control de la inflación. O sea, ahí hay algo que es que apoya un tema. acá, Diego. Y sí, un tema, claro. es un tema. A ver, 2 Argentinas, Laura. Hay 2 Argentinas. Entonces, lo vas a ver también, digo, probablemente vos presentes números sobre las reformas. Nosotros también tenemos números sobre las reformas. Sí. Y ahí hay algo que, digo, está partido. Son 2 Argentinas. O sea, ahí hay ves al presidente que tuvo una adhesión muy importante, impensada, sobre todo además porque una elección es una expectativa. Y al mismo tiempo tenés un segmento muy grande de argentinos que están intensamente en contra. A ver, Entonces, Bebo, ¿qué pensás de esto? Porque recién justo hablábamos con Pancho, ¿en contra de qué? ¿De la reforma laboral, decís, Gila? También, por supuesto. Bueno, pero la recién reforma, mira, hablábamos con Pancho sobre, por ejemplo, Pérsico, que está a favor de la reforma laboral. ¿Qué pensás, Bebo? Con respecto a la reforma laboral, bueno, es importante la medida que te abre la puerta para que terminen de llegar las inversiones. Mira, Andrés Malamud hace muy poco, igual que Lori Sanata, dicen exactamente lo mismo. Estados Unidos le dice a la República Argentina que el tren del desarrollo está por pasar por el andén, vos te subís al tren o no te subís al tren. Para que el tren del desarrollo nosotros entre las 25, 50 mil millones de dólares que están dando vueltas en minería y en vaca muerta para entrar, para eso se necesita que baje el riesgo país 150 puntos más para que ellos se puedan endeudar e invertir. Lo que está diciendo que te pasa una vez el tren, te dice Malamud. Y en lo que le está ofreciendo, por eso le dijo, tenés todos los dólares que necesites, es bueno, te doy la oportunidad. Pero ahora, ¿por qué está viajando? Porque está diciendo que va a hacer esas reformas para que ellos puedan hacer esas inversiones. La reforma laboral, sí están a ver, la CGT está mucho más cerca de arreglar. Sí, claro, es una CGT más dialoguista, a ver, ¿no? Si vos conseguiste que en los últimos años haya 10 millones de monotributistas, quiere decir que algo está fallando. Sin duda. No Y además, CGT, a ver, que la muchachos. mitad de la gente trabaje en negro, es obvio que algo está Y fallando. por eso está fallando. Entonces, pero, fíjate vos, yo estaba mirando los medios de comunicación opositores que hoy se dedicaban a decir lo siguiente: hay que parar la reforma laboral. ¿Por qué? Porque parando la reforma laboral podés parar las inversiones que están afuera. Sí es tan simple todo esto. Claro. Hay que mirar lo que dicen los que están de un lado y del otro para saber por dónde está el camino. Y te agrego algo. La reforma laboral es el preludio del achicamiento laboral del Estado. Saben que les espera el sector privado a muchos de los que hoy están agarrados a una teta donde no hacen nada y cobran guita todos los meses. Si sale, se viene también el achicamiento del Estado. Y van a tener que pasar esos tipos a un sector que le tienen pánico, el sector privado. Mira, te Sí. doy este dato. A ver, 2011 espera, Bebo. Vamos a Te doy mirar. los números. Ahora me contás. Tenemos tiempo, tranquilo. Después te tengo otra cosa. Una primicia, ¿Vos querés Bebo. saber cuándo empezó el tema de la obra pública, de la corrupción? ¿Cuándo empezó el primer día? La hora y el momento en que Sí. empezó. Sí, Bebo, sí. Esto bueno, después te lo cuento. Me encanta, muy bien, Bebo. La hora, el minuto. Sí, todo. Porque Todo. yo estaba en ese acto donde se habló de ese tema. La primera vez. En 1810, ¿no? No. Fue exactamente el 22 de noviembre del 2005. No, En la pero no me Cámara lo ibas a Argentina de la decir Construcción. después. Bueno, ok. Vamos a... ¿Viste, Gasu, que ya no hay un triángulo de hierro? ¿De qué te reís, Gasu? Hay un cuadrado de hierro. Un cuadrado, vamos a verlo.
el nuevo cuadrado de hierro. Ahí lo tenemos a Martín Menem, a Patricia Bullrich, a Diego Santilli Pelado y a Karina Milei. No lo tenemos a Santiago Caputo. Pelado le decís a Santilli, no a mí, me imagino. Al Pelado, a Santilli. No lo tenemos a Santiago Caputo, que obviamente, bueno, está dentro de la mesa política, pero no está dentro del gabinete. ¿Qué significa, Viviana y Sassi, que este nuevo cuadrado de hierro? Bueno, a ver, acá el gobierno ha tenido una rivalidad en las elecciones y está haciendo un lanzamiento, obviamente, relanzamiento de su gobierno, que además creo que está tomando, porque lo eligieron a Milei y también lo eligieron a Trump, estoy de acuerdo con lo que decía, porque ese debate se dio antes de las elecciones justamente, y la mayoría de la Argentina eligió ese camino, ¿no? Y también me parece que tiene que ver con el tema de que se esté hablando de propuesta, porque que el gobierno esté hoy en estas condiciones es porque antes de las elecciones pudo ofrecer a los argentinos de alguna manera algún tipo de propuesta. Estamos hablando de reforma laboral, estamos hablando de reforma impositiva, porque es el gobierno el que está empujando estos temas, que son los grandes problemas que tiene la Argentina. A ver, si tenés el 42% de informalidad en la Argentina, era el tema que tenía que tocar el peronismo, si decía que representaba, por ejemplo, a los trabajadores. Claro, claro. Entonces, claro, si vos tenés la agenda de los también trabajadores... el tema de la... Después de que el Bebo nos cuente dónde empezó el tema de la corrupción en la obra pública, que él estuvo ahí, después vamos a buscar, porque lo que nos preguntamos también es si es el fin del kirchnerismo, ¿no? O algo que dijo Delía, que si bien para algunos es una figura marginal, muchas veces adelanta cosas, ¿no? Adelanta cosas. Pero te interrumpí, perdón, Viviana. No, digo esto, está en condiciones de hacer un relanzamiento de lo que vos decís que es el nuevo poder político, porque de alguna manera sigue liderando la agenda, vuelve a tomar impulso con el apoyo de Trump, que además ha tenido una reválida de los argentinos, de la mayoría de los argentinos, y está teniendo los temas que le importan, en realidad está tomando la cesta de los grandes problemas de la Argentina, el tema del empleo. 6 de cada 10 menores de 29 años están en la informalidad. Es casi el 50% del padrón, claro, el sub-35, y te mueve realmente una elección. Entonces, bueno, del otro lado, ¿qué pasó? Del otro lado se pedía una oposición o sea, que tenga un proyecto de gobierno y no una oposición de la resistencia, que es Cristina con la tobillera, en donde, bueno, terminamos viendo que se parecía más al Perón de la resistencia, que no es lo que está en realidad vendiendo un Perón. El peronismo del centro es el peronismo que ganó, el peronismo de Tucumán, el peronismo de Catamarca, que es justamente peronismos locales o peronismo de provincias que funcionan con una agenda de centro, que son los que van a estar de acuerdo, y ya dijeron que lo están, con la reforma laboral, ¿no? Bien, nos preguntábamos entonces, con esto que decía Viviana Isasi, bueno, el trabajo debería importarle al peronismo, pero la pregunta ¿es el fin del kirchnerismo? Ahí lo tenemos a Quintela, a Cristina, a Máximo Kirchner. Vamos a ver lo que decía Luis Delía. Bueno, estamos en una encrucijada. Creo que Cristina y su hijo se tienen que dejar de joder, correrse. Y voy a decir algo y me hago cargo de lo que digo. Sí. Digo, quiero un tipo normal a cargo de ese tipo de responsabilidad. Tu vida no puede ser todos los días hasta las 4 o 5 de la mañana de joda y con droga, ¿viste? Cortala, viejo. Y porque lo sabemos todos, ¿viste? Bueno, ¿qué decís, Diego, de esto? A esto se le suma también Quintela, que ganó apenas, no sé, casi pierde apenas por 1000 votos, ¿no? Gila... 900 votos. 860 votos. Estuvo muy finito. Y estuvo... Y la dio vuelta en el final con las últimas urnas, 860 votos arriba, Quintela. Bueno, Quintela, La ¿no? Rioja Capital perdió. Claro, exacto. Bueno, Delía dijo, en cierta forma, de manera lateral, que Máximo es una persona con muchas aspiraciones, pero que no está a la altura de seguir teniéndolas, porque ya cambió el rumbo del partido político, y me parece que tiene que ver con algo interesante que pasó en el 55. Vos hablaste de Perón. Perón cuando... No vayamos tan lejos. No, mira, escucha, esto es interesante. Favor. Cuando se va, pues fue una pelea entre peronistas. Te vas más lejos que Bebo. Pero mira, cuando se va, pues fue una pelea entre peronistas. Nadie pedía por su regreso. Nadie. Con Cristina está pasando lo mismo, pero Cristina tiene una contra. Es mucho más grande que la edad que tenía Perón cuando se fue. Ergo,
no tiene posibilidades ya de tomar las riendas ni va a ser idealizada por una nueva generación que va a venir a decir que vuelva Cristina, que es lo que le pasó a Perón con la juventud. Ergo está terminado el kirchnerismo. ¿Está muerto? No tengo dudas, está muerto. Y el peronismo, yo creo que también, y lo vuelvo a decir porque es un paradigma caído. Fíjate que el peronismo no tiene propuestas, si antes quizás las tenía. Ahora no tiene ninguna bandera para izar, salvo decir no hice la otra bandera. Pero se quedó sin propuestas. Por eso es un partido muerto, es una cáscara vacía. Bien, antes de Pero propuestas... hay una adhesión popular sostenida. ¿Cómo? Hay una adhesión popular sostenida. Un Hay un mito que está problema de caído. dirigencia y de propuestas, pero hay grandes segmentos de la población Sí, porque que es una siguen... religión, desde luego, La coincido única- con vos. la única Es forma un de- santo Bueno, que para ya no dejarla produce milagros. dejarla A ver, desarrollar chicos, a Gila. La Gila. única forma que lo pueden enterrar es si este cambio económico tiene éxito. Y va a tener. Porque si vos tenés un crecimiento, si vos tenés las inversiones que van a llegar en vaca muerta y minería, si llegan los 50.000 o 60.000 millones de dólares, se terminó. Pero vos tenés que tener eso, porque si no vuelven. Ahora Sí, quiero volver perdón, a vos, yo te perdón, diría algo, Bebo, ahora vuelvo a vos. Quería Karina Banfi, ¿cómo estás? Buenas noches. Muy bien, ¿cómo están? ¿Está Buenas terminado noches. el kirchnerismo? Mirá, a ver, ojalá. Ese es mi deseo, porque realmente le ha hecho demasiado mal el populismo kirchnerista y de la corrupción durante 20 años a la República, a las instituciones y a la sociedad. ¿Quién va a hacerlo? ¿Quién va a lograrlo? No sabemos, no sabemos. Creo que hay que trabajar en un rumbo principalmente de poder avanzar en estas propuestas que está llevando el gobierno y que nosotros no somos ajenos a esto. Nosotros competimos en el 2023 con una agenda muy similar en donde la sociedad eligió que el liderazgo lo tenga Milei, mientras nosotros llevábamos a Patricia Bullrich de candidata a presidenta. Hablar de reforma laboral para el radicalismo, el primero que habló de reforma laboral fue Alfonsín con las leyes Recordemos Muchi. ¿De dónde viene esto? Entonces, Y ahí se quedó sin nosotros vamos a estar, sin duda, trabajando en el cómo deben hacerse esas reformas. Ni hablar de la reforma tributaria bueno, también. obviamente chocó con la reforma laboral, no pudo hacerlo pasar. Chocó con un con un sector del peronismo, que sí. se mantiene hasta el día de hoy, como bien decían muchos, que resisten justamente a modernizar y actualizar principalmente. Y creo que este debe ser el eje de las reformas, en cómo ponemos en una posición al hombre, a la persona, al trabajador y a las trabajadoras en relación al futuro. Bueno, Tenemos ahora que pensar una reforma hacia el futuro Claro. principalmente, porque nosotros estamos trabajando con leyes del siglo pasado. Karina, bueno, ni que hablar de la Rúa, ¿no? Que la reforma laboral casi se lo lleva, prácticamente se lo llevó puesto, ¿no? Con el tema, bueno, con todo lo que pasó, la Banelco. Está Pero bueno, discutido si después vamos. existió o no. ¿Qué cosa? ¿Está discutido si existió o no? ¿La Banelco? La Banelco sí. Sí, En el claro. juicio no se comprobó. No, en el juicio no se comprobó, es Una verdad. sobreactuación para poder No se voltearlo. De los comprobó. denunciantes eran los moyanos. Sí. Me acuerdo que Montacuarto, ¿no? Fue Sí, un... claro. Al final perdió él. Nada más. No, que tuvo intentos de suicidio y todo. pasó Sí, muy sí, mal, Pontacuardo Pontacuardo, sí, la claro. pasó muy mal. Bueno, y después con esta historia que cuenta Karina Banfi, que es que hace 40 años que el país quiere una reforma laboral, después vamos a ver los trabajos de Viviana Isasi de qué piensan los menores de 35 años, ¿no? Así es. Yo te sumo que el que acaba de dar por muerto al kirchnerismo es Trump. Trump dijo, recordemos, apuesto a Argentina si no gana, y lo puso con nombre y apellido, Kicillof. O sea, está en una encrucijada Kicillof ahí, Sí. porque en realidad lo que hizo Trump es decir, yo negocio si no hay un kirchnerismo, una izquierda extrema en la Argentina. Y vamos, si miramos las urnas, en realidad la mayoría de los argentinos acaba de convalidar ese rumbo, con lo cual Argentina podría llegar a parecerse más a esta cuestión más de centro que tiene Brasil, Chile, Bueno, ahí te lo Paraguay, discuto ¿no? un poquito, que es porque digo, la derecha diario y los libertarios cuestionaron la elección de Mandani, el alcalde electo de Nueva York, como un nuevo peronismo, ¿no? ¿Cómo lo ves vos, Gila? Bueno, viste que una de sus propuestas son mercados populares a precios, Mientras vamos buscando, populares para los segmentos. perdóname, vamos buscando la Estatua de la Libertad con Mandani, bueno, con una... Alcalde. ¿Cómo?
Mandani alcalde, sí, obviamente, pero que hay una estética de Nueva York, islámica, musulmana. Después le vamos buscando una foto. ¿Me decías, Sheila? A ver, yo te diría una sorpresa lo de Mamdani, sobre todo por la celeridad con que hizo esa campaña que lo llevó a la alcaldía, ¿no? Y sobre todo, una cosa que están, creo, mirando una parte importante de la clase política es este fenómeno de estar en la calle, la movilización de los voluntarios y una campaña disruptiva, sobre todo centrada en propuestas. Mandani, ¿no? ¿decís? Sí, Ahora, ¿cómo se entiende esto, digamos, ahora que Milei estuvo en Estados Unidos y se refirió a Mandani también, como que llegó el comunismo a Nueva York, el centro del capitalismo, que hayan elegido a un alcalde musulmán, ¿no? Bueno, es que apeló a las distintas minorías. Y es un lugar multicultural, absolutamente multicultural. Entonces, tenés una apelación a todas las minorías que, bueno, que terminó, digo, los pobres, la cultura, el mundo afro, el mundo latino, el mundo musulmán, el mundo árabe. Tenés ahí un fenómeno, las mujeres. Sobre todo una cuestión económica. Sobre todo una cuestión económica. En Nueva York la gran queja era el valor de los alquileres y el candidato demócrata iba por una propuesta para bajar los alquileres. Sí, como una de las propuestas centrales, pero tenía varias propuestas, pero esa es una de las más importantes, la posibilidad de seguir viviendo en una ciudad muy cara con la propuesta de congelar alquileres. No sé, creo que es un fenómeno interesante a mirar porque comparte también, me parece, con muchos de los nuevos liderazgos esta cosa medio outsider, ¿no? Creo que a Diego no le gusta un liderazgo, no le parece interesante el liderazgo. No, claro, además van a chocar, porque es así, inevitablemente. Son partidos políticos que le dan espacio de redención al resentido, demonizando la riqueza, y de esa manera el votante que cree que el culpable de ese, entre comillas, fracaso, porque yo no creo en esa palabra, es el tipo al que le fue bien. Y eso fue en definitiva lo que montó en el imaginario popular. La transmisión de la idea central, perdón, Diego, la transmisión general de la idea no es vos resentido, es hola, tiene que haber un lugar donde todos puedan vivir. Todos, los que piensan de un modo y los que piensan de otro. Y tenemos que poder vivir todos en conjunto, convivir en la diferencia. Pero sin saquear al que le va bien, porque ahí está la discusión de fondo. Claro, lo que pasa es que tenemos una altísima presión Mandani impositiva. Propone aumentar impuestos a los más ricos, eso es lo que propone. Tiene sus desventajas, porque naturalmente el tipo después migra, pero no va a pasar ahora, porque son procesos complejos. Consiste la convivencia y la distribución. A ver, tratemos de escucharnos, porque si no la gente no... No, pero te cuento es esto, nosotros ya lo vivimos en el 46, la demonización del empresario, la demonización del sector privado y colocarles impuestos. A ver, si hubo un proceso de industrialización total a partir del 45. Bueno, no vamos a una clase de historia. Se van o lo asfixiás. Va a pasarles lo mismo. No entiendo cómo no reaccionan teniendo en cuenta que ya hubo una película muy clara acá y también en Europa. Pero bueno, quieren ir por ahí, vayan. Karina, son más ricos, van a tardar más en chocarla. ¿Qué piensa el radicalismo? No, bueno, yo no soy la voz del radicalismo en su totalidad. Pero sos una referente importante. Me parece que, a ver, creo que el fenómeno de lo que pasó de las elecciones, primero son elecciones locales y hay que analizarlas en el contexto. No podemos hacer un análisis amplio en términos generales de lo que significó esta elección en Estados Unidos. Sí creo muy importante lo que dice Sheila, cómo, la gente empieza a tomar en cuenta las propuestas, cuáles son las propuestas que tenían. Y por ejemplo, hay una propuesta, la propuesta de congelar alquileres, nosotros ya lo vivimos. En el 2020... ¿Pero estás de acuerdo con eso? No, estoy totalmente en desacuerdo, pero principalmente por la praxis. Bueno, por eso dice que el peronismo llegó a Nueva York, ¿no? ¿Perdón? Por eso se dice que el peronismo llegó a Nueva York, por lo menos lo que dicen los libertarios. Sí, pero eso es la argentinización del mundo, digo, donde todos nos ponemos en espejo y realmente los factores y los matices que tienen son muy diferentes. Ahora, lo que sí nosotros, si trasladamos cuál es la tendencia mundial a cuestiones que nosotros hemos vivido, por ejemplo, el tema del congelamiento
de los alquileres, no, que ya pasó también en España, es un impacto totalmente contraproducente para la oferta. Y esto nosotros lo vivimos con la ley que hicimos en el Congreso de la Nación en el 2019 y que luego, cuando viene la pandemia, congela Fernández los alquileres y suben a más de 160%. Bien. Y hoy, gracias a la desregulación, que está dentro del decreto 70, en donde algunas cosas estamos de acuerdo y otras no estamos de acuerdo, pero sí, lo que estamos de acuerdo es en la derogación, que solicitamos y pedimos al radicalismo durante 4 años conseguir el número de Fernández para derogarla y no pudimos hacerlo. Bien, vamos a propuestas, ¿no? A información propia que trae Nachito Grimaldi que tiene que ver con el reimpulso de las privatizaciones. Claro, porque esa es otra de las caras de las reformas que propone el gobierno, que a diferencia de la reforma laboral o tributaria, esta es una consecuencia de lo ya aprobado durante la primera mitad del mandato de Milei, que es la ley Bases. Ahora, va a haber una ley Bases 2. Que parece que la está trabajando Sturzenegger. Exactamente, es algo que ya empezaron a comentar fuentes oficiales, pero no tiene que ver la ley Bases 2 con el capítulo de privatización, por lo menos con lo que ya está confirmado a través de fuentes oficiales. Se espera entonces ya un aceleramiento del plan privatizador del gobierno en base a la ley Bases. Primero, vamos a la hoja de ruta del programa económico que acordó con el Fondo Monetario Internacional. Se espera que antes de fin de mes, antes de noviembre, el gobierno pueda publicar un informe de cómo va a ser la ruta para eventualmente vender o privatizar las empresas que están en la ley Bases. Pero no solamente son empresas, también hay concesiones. De hecho, esta semana ya se conoció las ofertas de las empresas que van a competir por la concesión de la ruta del Mercosur, que es la principal ruta en el bloque regional. Son rutas 12 y 14. Pero no solamente eso, también esta semana se conoció una resolución del Ministerio de Economía que le puso plazo para lanzar una licitación y vender el 44% de las acciones de Núcleo Eléctrica Argentina, NASA. Es una de las empresas que más ingresos le genera al Estado. A ver, para que las ubiquen y tengan presente qué es Núcleo Eléctrica, es una empresa que tiene centrales nucleares y se dedica a la generación eléctrica, a la generación de energía eléctrica y también coordina plan nuclear. La preside Demian Reidel. Demian Reidel, uno de los economistas más cercanos a Milei. Sí, solamente el año pasado le generó ingresos al Estado por casi 635.000 millones de pesos. AISA es otra de las empresas que está muy cerca de lanzar también su licitación y que pase también a manos privadas. La concesión de la hidrovía, aquella que durante principios de este año le trajo problemas al gobierno, el sector privado espera que su nueva licitación sea lanzada antes de que termine 2025. También esta semana se conoció que una empresa mexicana, el Grupo México Transporte, está interesada en adquirir el Belgrano Cargas y la línea San Martín Cargas. ¿Mirá? Sí, en el sector ferroviario. No, me acuerdo de todas las idas y vueltas del Belgrano Cargas, ¿no? Que toda la historia que tuvo eso. Sí. Bueno, este grupo mexicano manifestó interés y hay algunas fuentes del sector privado que hablan de los primeros contactos entre estos empresarios y funcionarios del gobierno nacional. Pero lo más importante de todo es que el gobierno, antes de fin de mes, según lo que acordó con el Fondo Monetario Internacional, va a publicar un informe, si es que cumple con lo que acordó con el Fondo Monetario Internacional, un informe sobre la hoja de ruta que tiene para todas sus privatizaciones. Muy interesante, muy interesante. Bueno, vamos a ver qué pasa con eso. Sí, porque además, a diferencia de la reforma previsional o reforma impositiva o laboral, esto que ya tiene cierta aprobación, en realidad tiene una aprobación en la ley Bases, no necesita nuevos consensos políticos, sino gestión por un lado para realizar las licitaciones y por otro lado la decisión de lanzarlas. Bego, bueno, habíamos quedado, quiero después no contar lo de los cuadernos de las coimas donde empezó, pero esto que está diciendo Nacho, el tema de las privatizaciones y el tema también de los empresarios con los que se reunió Milei en Estados Unidos. Porque te quería preguntar algo que había traído, que es Robert McEwen, CEO y fundador de McEwen Cooper, que estuvo acá en la Embajada Argentina, en Washington, y la compañía McEwen Cooper lidera el proyecto de los azules en San Juan, que es una de las inversiones más significativas sobre el RIGI, ¿no? ¿Nos explicas que los azules es un proyecto minero de extracción de cobre? Bueno, pero esa sí hace bastante tiempo que están
están en las gateras, pues son una inversión de casi, en total, son 3 mineras en San Juan. Están de acuerdo, creo que las 2 empresas más importantes del mundo de explotación mineras, e incluso estuvieron en Chile y están viniendo para acá. Hay 3 en Santa Cruz. Yo creo que las provincias que están cerca de la cordillera son las ganadoras del futuro. En primer lugar, porque lo estamos hablando de cobre, y la verdad que acá prácticamente no se sacó nada. Chile, te digo, exporta minerales del otro lado de la cordillera por 48 mil millones de dólares. Y eso a la gente que nos está escuchando, ¿en qué le beneficia? Y genera lo siguiente, mirá. En este momento en Neuquén faltan médicos, faltan abogados, faltan escuelas, faltan viviendas, porque está llegando gente a trabajar y no hay todo eso. Falta toda la infraestructura. Hay que armar toda la infraestructura. Lo mismo, o sea, es el proyecto minero y lo que hay... Hay 3 proyectos grandes en Santa Cruz. El gobernador, para mí es un error, dice, bueno, pero yo que vengan, pero que el 90% tomen gente de acá. Entonces las mineras le preguntaron, vale, fenómeno, ¿están capacitadas para esto? ¿Este trabajo lo conocen? Es tan simple como eso. O sea, hay muchos intereses y además algunas de las... A ver, cuando hay una minera que va, por ejemplo, a Jujuy, automáticamente necesita varias pymes para los servicios. Vos necesitas educación, comida, luz, gas, recreación, vivienda. Todo eso necesita. No llega a la minera, saca eso y no. Mira, ¿sabés cómo funciona la minera? Te lo digo porque estuve. No, rápido, te lo digo rapidito así vos podés seguir. 15 días trabajan en la minera. 15 días descansan en la ciudad. Después cambian, los que están en la ciudad pasan 15 días. ¿Sabe cuánto es el sueldo de ellos? 3.800.000 por mes. Es eso. Pero además te necesitas toda la pyme alrededor. No es la minera sola que viene. Claro, es lo que mueve. Bueno, vamos a una pequeña tanda y en un ratito tenemos un informe. Es la marcha del